Hola gregorianos, buen día, soy Diana. En este video voy a hablarles acerca de algunas de las casas embrujadas más famosas. Desde hace varios años hemos oído de sucesos donde seres del bajo astral se apoderan de un espacio físico y dañan a todo el ser vivo que intenta estar en el mismo lugar. Historias que nos han espantado y que nos han demostrado que los seres demoníacos existen y pueden influir en quienes están en contacto con ellos. En todos los países hay leyendas sobre casas embrujadas. No se trata de hechicería, sino de la presencia de seres del bajo astral. Estos seres son característicos por su poca evolución espiritual y porque se alimentan de las energías ajenas, pues carecen de luz propia, son dañinos y hasta violentos. A continuación menciono algunas casas famosas no por su arquitectura, sino por los eventos paranormales ocurridos en su interior que hasta hoy en día no tienen explicación. La casa maldita de Amityville. Esta casa ha sido motivo de muchos estudios y hasta ha habido películas que relatan los nefastos acontecimientos que en ese lugar acontecieron. Esta casa se encuentra en Amityville, Estados Unidos, exactamente en el número 112 de Ocean Avenue, una hermosa propiedad de estilo colonial que vista desde su fachada, jamás sospecharías que en ella ha habido asesinatos múltiples y exorcismos. La nefasta historia que recubre a esta propiedad empieza el 13 de noviembre de 1974, cuando una familia es asesinada por el primogénito de la familia. El padre, la madre e hijos yacen muertos en sus camas debido a un disparo. El crimen fue tan extraño y macabro que dio la vuelta al mundo. En el juicio, el hijo mayor repetía que las voces le decían que tenía que hacerlo. En la corte, nadie otorgó la más mínima veracidad a su testimonio. Posteriormente, una nueva familia habitó el inmueble en el año 1975 durante la víspera de Navidad. Vivirían 28 días de sucesos paranormales que harían que abandonaran la propiedad. Desde levitaciones hasta agresiones tuvieron lugar durante la corta estancia de la familia Lutz. La casa fue visitada por una medium que dijo que jamás volvería a pisar aquella estancia, y también por un sacerdote que empezó a enfermar inexplicablemente. Muchas teorías rodean a esta misteriosa casa. Se asegura que está habitada por un demonio o que las almas en pena de los asesinados aún moran ahí. La hacienda Myrtles. Esta casona en Nueva Orleans ha sido motivo de espanto para muchos. Se cuenta que en ella hay 12 entes. Entre ellos se encuentra Chloe, una empleada que era obligada a ser la amante del dueño y que planeó asesinarlo por medio de un pastel envenenado. Sin embargo, quien lo comió fue su esposa y sus hijas, que sufrieron una larga agonía antes de morir. Al descubrirse el hecho, fue ejecutada en la misma hacienda. Esta sirvienta es la aparición más recurrente de la propiedad y se caracteriza por llevar un turbante verde que usaba para disimular una oreja que su dueño le amputó después de sorprenderla escuchando a través de las puertas. Muchos han visto una curiosa mancha de sangre en la entrada y dicen que se oyen los lamentos de las niñas que fueron envenenadas. Loftus Hall. Esta casona de monumental tamaño hoy en día es sede de un tour por una de las casas embrujadas más famosas de Irlanda. La historia cuenta que la familia Tottenham eran los habitantes de esta casa, mientras los verdaderos dueños, los Loftus, estaban de viaje. Un día llegó un hombre durante una estruendosa tormenta
y fue bienvenido a la casa. Ana, la hija de Charles Tottenham, le tomó mucha simpatía al extraño. Una noche, jugando a las cartas, el extraño hombre le repartió 3 cartas a todos excepto a Ana, quien se agachó para recoger la tercera carta que estaba en el suelo y vio que el hombre no tenía piernas y le dijo aterrada: «Tienes una pezuña hendida». Increíble fue el hecho siguiente. El hombre salió por el techo dejando un agujero enorme. La pobre chica, después del suceso, se negó a comer y fue encerrada en una habitación donde se sentaba en posición fetal hasta el día de su muerte. Se dice que su fantasma aún ronda la casa. Torre del Fantasma. Esta hermosa casona es sumamente famosa en Buenos Aires, Argentina. La historia gira en torno a una joven y hermosa pintora que saltó desde el balcón. Lo extraño del suceso residía en que la pintora en cuestión era una persona alegre, con ganas de vivir, y que estaba muy entusiasmada por su próxima exposición. Esto hizo que un periodista investigara su muerte. En unas fotos que la desdichada joven todavía tenía en su cámara, se podía observar su última obra aún inconclusa, en la que aparecían 3 gnomos. Esto le pareció curioso al periodista y entrevistó a su antigua dueña para saber por qué había abandonado tan hermosa propiedad. Cuando se entrevistó con ella, ésta habló de la existencia en la casa de gnomos y cómo estos ayudaban en las labores del hogar hasta que uno tuvo un enfrentamiento con una sirvienta y por ese motivo se volvieron muy violentos y la obligaron a marcharse. Muchos creen que la pintora iba a hacer pública la existencia de los gnomos y por eso la incitaron al suicidio. Aún hoy en día se oyen los pasos y se siente la angustia de la pintora que decidió acabar con su vida. Muchos dicen que desaparecen objetos y hay una leyenda en torno a uno de ellos, la pintura fotografiada de los gnomos. Según esta leyenda, si se encuentra la pintura y se le da una última pincelada, el espíritu de la hermosa pintora será libre. Boleskine House. Una casa escocesa construida en el siglo XVII en la costa sureste del lago Ness, en las Highlands escocesas. Aislada y rodeada de bosque, los mitos y leyendas dicen que fue construida sobre las cenizas de una antigua iglesia que fue quemada con el párroco y los feligreses dentro. Algunos de los vecinos cuentan que la casa esconde un pasaje secreto que enlaza con un cementerio próximo. Este macabro lugar oscuro ha sido sede de suicidios, sacrificios, decapitaciones e incendios. Es considerada por muchos una de las casas más misteriosas que hay en el mundo. Se ha escrito mucho de sus orígenes, pero algunos dicen que fue el gran mago negro Aleister Crowley quien abrió las puertas del inframundo con sus rituales satánicos y misas negras durante al menos 3 años. Muchos creen desde entonces que tanto la casa como los alrededores están malditos. Algún tiempo después, Crowley vendió la casa. El nuevo propietario no tardó mucho en suicidarse. En 1970, Jimmy Page, líder del grupo musical de rock Led Zeppelin, obsesionado con la filosofía del mago Crowley y atraído por la oscura leyenda, compró la casa. Page por aquel entonces vivía tan obsesionado con el mago que por la noche se vestía con sus ropas y hacía extraños ritos. Incluso, en alguna ocasión, llegó a declarar que podía sentir la presencia del mago. El Palacio de Linares. Este hermoso palacio, típico de la arquitectura española, que nos deleita con unas estructuras únicas,
es rondado por una lamentable leyenda. El hijo del dueño de la mansión se enamoró de una muchacha humilde y su padre, al saber el nombre de la joven, se opuso rotundamente a su unión, enviando a su hijo lejos. No obstante, a poco de fallecer su padre, el joven consiguió casarse con su amor, con el que tuvo una hija. Poco después descubrió la existencia de una carta en la que su difunto padre le explica por qué se oponía a la relación. Resulta que esa joven era también su hija ilegítima y por lo tanto eran medio hermanos. Todo lo anterior hizo que asesinaran y escondieran en el palacio el cadáver de su hija, por ser fruto de una relación incestuosa. Muchos afirman hoy en día haber oído una voz infantil cantar canciones de cuna y llamar a su madre. Estas son 6 de las casas donde los sucesos paranormales no tienen explicación, cuyo ambiente está cargado y puede afectar a seres altamente sensibles. Si sospechas que tu casa tiene algún tipo de infestación por seres del bajo astral o bien contiene energías negativas densas, puede que observes ciertos síntomas que son comunes en estos casos. No debes confundirte. Es normal que en tu hogar se averíe un electrodoméstico de vez en cuando. El problema es cuando una serie de sucesos ocurren con una frecuencia que se sale de lo normal. Debes tratar de ser objetivo y reconocer cuando un hecho sucede de manera aislada y no tiene que ver con la infestación de tu casa. Los síntomas en tu hogar que te avisan que estás siendo víctima de una infestación pueden ser, entre otros, olores putrefactos o extraños. Es común en casas habitadas por entes del bajo astral los olores a azufre y amoníaco. También hay quienes perciben olores a flores u otras fragancias como perfumes. Puede que te sientas mal en una casa habitada por entidades astrales parasitarias. Recuerda que estos seres roban tu energía y esto puede causar que te sientas mal, dolores de cabeza, malestar y cansancio en general. Si tu casa está infestada, puede que te sientas con muy poco ánimo, estados depresivos e incluso agresivos. No hay paz ni tranquilidad. Estos seres se alimentan de las emociones y por lo tanto es común que haya constantes discusiones y altercados. Es difícil conciliar el sueño en un hogar habitado por entes del bajo astral. Normalmente puedes padecer insomnio o tener pesadillas. También hay quienes empiezan a tener dolor en los ojos y ven de manera borrosa. Es común que en este tipo de casas se dañen los artefactos eléctricos con regularidad y se produzcan numerosos apagones de luz. Y lo más común es que se tengan muchos problemas con las tuberías, que haya fugas de agua y que en ocasiones salga agua pestilente. Es importante no confundir eventos aislados con fenómenos realmente paranormales. Gregorianos, gracias por su atención. En pantalla los datos de Doña Gregoria. videntegregoria@gmail.com, su único y verdadero correo. Recuerden que ella no tiene ninguna red social y nunca cobra por su ayuda. Únicamente acepta donaciones totalmente libres y voluntarias que se le dan en agradecimiento por su ayuda y por su buen corazón. Que Dios y la Virgen derramen infinitas bendiciones sobre todos.